cancelarlo y cerrarlo y no pasa nada. Bien. Ok. Entonces, voy a minimizar esto. Ahí ya pueden ver la consola. Ya. Sí, profe. Ok, entonces como les comentaba, de esta manera simple, verificamos la versión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un archivo en Visual Studio Code de JavaScript, y donde vamos a empezar a escribir un poco de código propio de JavaScript orientado al servidor, que es en Node.js, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a montar nuestro pequeño servidor web en el cual nosotros vamos a estar validando las características de, pues, como si tuviéramos nuestra simulación de SHAM o WAM en entorno PHP, pero orientado hacia Node.js. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente es una conexión de HTTP y validar el puerto en el que vamos a utilizar nuestro servidor web. ¿Sí? En este caso, vamos a iniciar creando la variable de HTTP, ¿sí? Y que va a necesitar la variable de PHP, de HTTP, perdón, va a necesitar que se le asignen todos los valores del módulo propio que tiene Node.js de HTTP. Aquí me equivoqué, es require. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente a la variable de HTTP estamos asignándole todos los métodos, eh, clases y parámetros que ya están definidos desde el inicio de Node.js en el módulo de HTTP a nuestra variable HTTP, ¿no? Podríamos cambiar el nombre, no pasa nada, pero pues la nombramos de esta manera para hacer alusión a que cada vez de que nosotros estemos utilizando los métodos propios del módulo, sepamos que vienen de la variable de HTTP. ¿Sí? Entonces, uno de los métodos que están dentro de del módulo de HTTP, aquí puse HTTP, ahí está, HTTP. Okay. Van a salir varios en Visual Studio por el hecho de que tengamos JavaScript, van a salir varias cosas subrayadas. ¿Por qué? Porque algunas para el JavaScript que se tiene o que, por ejemplo, yo tengo, que también ustedes tendrían, pueden ser obsoletas o son módulos que tal vez ya cambiaron, ya hacen otras cosas, ¿sí? Sin embargo, no le presten tanta atención, únicamente lo estamos haciendo para hacer la simulación de la creación del servidor, ¿sí? Posteriormente, ya cuando empecemos a utilizar cosas más serias y que tengan que ser seguras, es decir, envíos de JSON por GET, por POST, etcétera, ya vamos a utilizar lo que nos dicta la propia documentación más actualizada de Node.js, ¿correcto? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar el servidor. Entonces, ¿qué? Vamos a utilizar la variable que acabamos de crear, la variable HTTP, y vamos a ponerle que mande a llamar al método de crear el servidor, ¿no? Entonces le ponemos create, aquí como ven nos lo completa porque ya sabe que está mandando a llamar desde el módulo de HTTP. Entonces, dentro de create server, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es una función, ¿sí? Y ahí termina. Dentro de create server, que es nuestro método, ¿sí? A ver, déjenme regresar. No sé si lo ven, voy a acercarlo un poco porque creo que tal vez no está tan visible. Creo que por la vista no me deja.
Con control más, profe. Sí, muy bien. Gracias. Muy bien. No sé si ahí lo alcanzan a ver bien o lo acerco un poco más. Está bien. Ok, correcto. Bien, entonces dentro de nuestro método de create server, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una función que nos asigne un encabezado hacia la petición del servidor y que nos muestre un pequeño hola mundo y posteriormente concluya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una función. Las funciones de HTTP siempre van a tener dos argumentos, ¿sí? Un argumento request y un argumento response. Esto para lo que recibe y lo que va a enviar, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro de la función, perdón, aquí nos hace falta uno. Ok. Dentro de la función vamos a utilizar el response, ¿sí? El response tiene diferentes métodos. Aquí podemos verlos, ¿no? Ahí. Sin fin de métodos que nosotros podemos ir utilizando y podremos ir ahí jugando con todos los métodos que tiene la propia función de response. En este caso nosotros vamos a utilizar el writehead. ¿Sí? En el writehead nosotros vamos a escribir qué es lo que va a tener en nuestro encabezado de la petición. ¿Sí? Le ponemos un valor de OK, de que se haya recibido satisfactoriamente la petición. Eso quiere decir que vamos a utilizar el valor 200, que es una de las actividades que ustedes van a utilizar después. Más tarde les explico. Y posteriormente, ¿qué tipo de encabezado va a ser? ¿Sí? En el encabezado nosotros especificamos qué es lo que vamos a utilizar. En este caso solamente vamos a decirle que es un texto simple. ¿Sí? Dentro de unas llaves, nosotros vamos a especificar en el segundo parámetro de writehead. Primero, para saber qué es un texto simple, le vamos a poner el content type, que es lo que asigna qué tipo de contenido es el que va a contener. Ponemos el content type y posteriormente, como ya les había mencionado, que es un texto simple, ¿no? En HTML. Listo. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar un hola mundo donde vamos a poder ver, visualizarlo dentro propiamente de del explorador. Ahorita nos movemos para allá, ¿sí? Y simplemente va a escribir un texto que diga hola mundo, o más bien vamos a cambiar mi primer servidor. Okay. ¿Y qué es lo último que vamos a poner? Vamos a concluir la petición, ¿sí? Vamos a terminarla. Con el response end damos por finalizada la petición que se hizo y las actividades propias que se hacen dentro de la misma. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Y aquí nos marca este error. Dentro de el método de create server, tenemos un método que podemos utilizar posterior a create server. ¿Cómo accedemos a los métodos? Bueno, con el punto, ¿no? Aquí nos salen todos los métodos que podemos utilizar. El address nos muestra cómo vamos a ingresar la dirección, ¿sí? También tenemos que podemos agregar. Node se maneja por eventos, por un único hilo en el cual se van manejando diferentes eventos, diferentes conexiones y podemos irlos agregando, ¿no? Tenemos a obtener conexiones, obtener el máximo de peticiones, ¿sí? Mantener vivo mientras y ponemos el tiempo. Esto es bastante útil para ciertos casos, pero posteriormente veremos ejemplos de eso, ¿no? Por ahora lo único que utilizaremos será el listen para saber en qué puerto vamos a utilizar nuestro servidor. ¿Sí? Vamos a poner el puerto
Vamos a ponerle un puerto que no sea tan común, un 8790. Y vamos a terminarlo. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Bueno, antes de guardarlo, nada más les comento, con este único método de create server, ya estaríamos creando el servidor para que Node.js lo esté manipulando. ¿Sí? Lo vamos a guardar ahora sí. Vamos a crear una carpeta que sea única para esto. Vamos a ponerle que es el servidor. Profesor, ¿este solamente sirve para Visual Studio Code? Es que quise usar otro editor y no me reconoció los comandos. ¿No te reconoció los comandos? Oh, sí, Como el lenguaje, pero es JavaScript. No, o sea, tipo cuando le pongo create server o function request, como que no lo marca tipo como Visual Studio. O no lo marca te lo como autocompleta, nada. Pero ¿dónde lo estás haciendo? En WebStorm. Es que a veces, por ejemplo, aquí Visual Studio como tal no lo hace tampoco. De hecho, tienes que buscar la librería, ¿no? Entonces, no sé si en WebSort se pueda. Aquí, por ejemplo, el que yo tengo instalado es este. Entonces, son extensiones propias que te permiten hacer que te autocomplete o que te marque por color cada uno, las variables, los métodos, ¿sí? el string. Entonces, depende mucho de eso. No es lo mismo la extensión de JavaScript que la extensión, por ejemplo, de PHP o de Python. Lo maneja de manera diferente. Y de hecho, si pones JavaScript aquí, te salen varios y eso también hace que a veces uno no tenga los métodos de otro. No me refiero a que no puedas utilizarlos, simplemente que no te los autocomplete o que no te los marque de cierto color. Sin embargo, a pesar de que no lo haga, te debería de funcionar sin ningún problema. El detalle está en que si no lo hace, pues sí sería cuestión de que lo tuvieras que estar escribiendo tú. Por ejemplo, yo también mucho tiempo estoy usando Sublime, que está perfecto. Sin embargo, ahí no hay autocompletado, si no me equivoco. Nada más hace la diferenciación de colores entre cada una de las tipo de clases, objetos, string, así como este. Sin embargo, no te autocompleta y también está muy limitado hacia ciertas cosas, ¿no? Por eso Visual Studio Code es un poquito más como entorno de programación y Sublime es más como un notepad. Ok, gracias. No de nada. Bien, entonces ya guardamos nuestro archivo, lo guardamos en C, Node, y aquí tenemos a nuestro servidor.javascript. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar dentro de la carpeta de Node, que fue donde lo guardamos, y tenemos nuestro servidor ya. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ejecutar. ¿Cómo ejecutamos los archivos? Ahorita en este momento lo vamos a realizar de esta manera, escribiendo Node y el nombre del archivo. ¿Sí? Posteriormente veremos gestores de inicios de servidor que nos van a apoyar en ciertas características a la hora de estar realizando ya la programación. ¿Sí? Ahora de una manera muy sencilla lo realizaremos de esta forma. ¿Sí? Ahora vamos a ver si no nos sale algún error. Si nos llegara a salir algún error, aquí lo vamos a visualizar y nos va a decir cuál es el tipo de error. A veces hasta te marca la línea y lo resolveremos, ¿no? Muy bien, no nos marcó ningún error. En este momento aquí ya demuestra que se encuentra ejecutándose el servidor de manera correcta, esperando las peticiones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir hacia nuestro explorador y verificar que nuestro servidor esté ejecutando en el 8790, ¿sí? Vamos al explorador. Vamos a poner localhost y es en el 8790.
Y ya tenemos aquí la impresión de mi primer servidor. ¿Sí? Así de esta manera vamos a poder tener ya nuestro servidor corriendo. Y aquí, como ven, esa línea de comando esperando, que está pues esperando alguna petición, o si nosotros ya tuviéramos un proyecto de servidor utilizando diferentes servicios, pues aquí está esperando a que se conecten a la API o se conecten al servidor para obtener datos, ya sea de la base de datos directamente, o si no, simplemente para validar ciertas características, etcétera, ¿no? Pero de momento así ya está funcionando, ¿sí? Ahora vamos a regresar a nuestro proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar algunas impresiones. ¿Para qué? Para que podamos saber en qué momento ya está funcionando nuestro servidor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si nosotros agregamos un console log, vamos a saber que el servidor está aceptando las peticiones, ¿no? Vamos a agregar aquí, vamos a decir aceptando peticiones. Ok. Y vamos a guardar el archivo. Aquí vamos a abrir el folder aquí de una vez. El folder de Node, porque vamos a agregar otros archivos. ¿Se guardó? Sí, se guardó. Ok. Muy bien, entonces aquí ya concluimos la parte de crear el servidor y estamos aceptando peticiones, ¿no? Si nosotros vamos con control C, cancelan el servicio. Ahí está. Es que se va hacia abajo. Okay. Con control C, detienen el servidor. ¿Sí? Posteriormente vamos a volver a ejecutarlo. Y si nos vamos a el servidor de esta manera, aquí ya nos aparece que está aceptando peticiones, ¿no? Entonces, cada vez de que nosotros, voy a copiar esto de un lado para que tengamos la visualización de los dos. Ahí pueden ver las dos pantallas al mismo tiempo, la de la consola y el explorador. Sí. Ok, correcto. Cada vez de que nosotros actualizamos, es decir, entramos o mandamos una petición al servidor, aquí vemos que está aceptando las peticiones, ¿no? Quizá podríamos cambiar el título a petición recibida, porque es lo que efectivamente está haciendo. Está recibiendo las peticiones y las está recibiendo de manera correcta, ¿no? Aquí ya tenemos el servidor. Vamos a entrar al explorador. Y cuando actualizamos, ahí está. Ya recibe la petición. De esta manera, cada vez de que es el cliente, en este caso nuestro explorador, está accediendo a localhost con el puerto 8790, está solicitando acceso al servidor. Entonces el servidor está respondiendo con petición recibida, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda para que cambiemos hacia un tema un poquito diferente? No, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer también? No es necesario mantener toda la lógica en el create server. Nosotros podemos hacer una separación, utilizar la variable HTTP y utilizar el método de create server, y dentro del create server nosotros utilizamos una función que va a ser la de aquí arriba. ¿Sí? En la función de aquí arriba nosotros vamos a eliminar esta parte, que es la de el HTTP,
¿sí? Aquí. Y dejamos únicamente la función. A ver, aquí este ya cierra. Este lo vamos a quitar. Este aquí cierra. Ahí está. Ok, entonces aquí nada más tenemos que ponerle un nombre a nuestra función. Vamos a ponerle onRequest porque ves lo que va a estar haciendo. Va a estar recibiendo las peticiones. ¿Sí? Entonces, al nosotros hacer esto, ya estamos haciendo una función que únicamente esté haciendo la validación de qué es lo que va a tener en la petición, cómo va a ser el tipo de encabezado y que la concluya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos en la variable createServer? En la variable createServer nosotros le pasaríamos la función, perdón, de onRequest. Ya nos sale, ¿sí? onRequest, y posteriormente lo que ya habíamos hecho antes, haciendo el listen y poniéndolo, no sé, vamos a ponerle otro puerto para que vean que sí cambia. Vamos a ponerle un 9375. ¿Sí? Vamos a terminarlo. Guardamos y de esta manera nosotros ya segmentamos lo que es la función, perdón, el método de crear el servidor y la función onRequest, que es la que va a trabajar sobre las características propias de la petición. ¿Sí? Vamos a hacer algo también. Vamos a agregar aquí para que no aparezca solamente el, el, el espacio de la barra en la consola y que nos muestre que en realidad sí está funcionando. Vamos a agregar un console log que diga que ya está el servidor activo. Ok. Bien. Ya lo guardamos. Vamos a cancelar otra vez nuestro servidor. Vamos a limpiar. Limpiar nuestra pantalla. Y bueno, primero vamos a ver que no nos marque ningún error, ¿no? Node servidor.javascript. Ok, ya está el servidor activo. Entonces vamos a poner nuestra consola de este lado y vamos a regresar a nuestro servidor. Entonces cuando nosotros le demos aquí, en pantalla, en el texto, se va a escribir hola mundo y en la consola nos debería aparecer nueva cuenta, petición recibida. Muy bien, no puede acceder. ¿Alguien que sepa cuál es la razón por la cual no estamos pudiendo acceder? No cambiamos el puerto en el localhost, en la dirección de arriba. Excelente. Pusimos otro puerto. Vamos a ponerlo 9375. Tenemos que estar bien al pendiente de eso. 9375. De esta manera ya nos aparece mi primer servidor y las peticiones recibidas. Aquí aparece doble, ¿por qué? Porque la primera petición que se hace es con el favicon. ¿Sí? Cuando nosotros accedemos desde una aplicación web, una página web, la primera petición que se hace es acerca de cómo se va a visualizar dentro de las pestañas o el subtexto de la página, que es el favicon, donde aparece el icono, así como está en Meet, el nombre en sí de la página. Entonces se hace esa petición y posteriormente se hace la petición o las peticiones ya propias del servidor, ¿no? Entonces por eso se repite. Esta petición es la del favicon y la segunda petición es la del servidor en sí. Sí, esto ya que hicimos la separación. Muy bien. Entonces, ahora ya vimos cómo hacer la petición directamente desde la variable de HTTP con su método de crear server, ¿sí? Y ya también vimos la parte de separar la función de onRequest, que es lo que hace estar validando las peticiones, que también tenemos el request y el response, y posteriormente también tenemos el contenido el tipo de contenido que va a tener el encabezado, y nosotros mandamos un pequeño texto en el explorador y concluimos con
con la petición. Sí, esto es importante. Siempre hay que cerrar nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos abiertas nuestras peticiones, cualquier persona puede empezar a inyectar información. Sí, ahorita no lo vemos porque no hemos visto este tipo de datos. Perdón, pero posteriormente, cuando nosotros empecemos a enviar información, ya sea por post o por GET, que son los protocolos que vamos a utilizar, si dejamos abiertas las peticiones que estén siempre enviando o siempre recibiendo, vamos a tener aquí este problema de que puedan ingresar información en los JSON que nosotros vayamos a estar enviando. ¿Sí? Entonces es importante siempre tratar de cerrarlos, a pesar de que nos causen error, porque a veces es la principal razón por la cual se dejan abiertos las peticiones, porque a veces causan error, causan conflicto. Si nosotros cerramos la petición, no llega de manera correcta la información, no llega completa, nada más nos llega, no sé, tenemos un arreglo de JSON o un objeto de JSON que nos manda los datos de un automóvil. Sí, dentro del automóvil viene la parte de las características del motor, vienen las características de los asientos, vienen las características de del tipo de gasolina, sí, el financiamiento con el que se dio. Entonces, nosotros a la hora de solicitar toda esta información, si cerramos la petición, a veces hay un conflicto porque es mucha información que se está enviando. Entonces, como es un objeto, se va enviando parte por parte. ¿Sí? Primero se envía el primero JSON, luego el segundo JSON, el tercer JSON, etcétera, ¿no? Diferentes concatenaciones que se van haciendo dentro del mismo objeto. Entonces, a la hora de que nosotros concluimos la respuesta, si hubo algún problema con el servidor, se atrasó, tiene mucho tráfico o no sé, se apagó y nosotros cerramos la petición, pues no se concluye todo este paso de información hacia nuestra aplicación, ¿no? Que es lo que hacen a veces y es una mala práctica, dejar abierta la petición. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si se trabó el servidor, en cuanto se reactive, ya puede recibir esta información y de todas maneras va a llegar y se va a guardar en nuestra base de datos. ¿Sí? O por ejemplo, si se apagó y le están dando mantenimiento, cuando lo enciendan, como no sé, nuestra conexión está solicitando información cada 30, cada 40 o cada hora, la próxima vez que solicite va a poderla obtener sin ningún problema porque siempre está tratando de obtenerla, ¿no? Entonces, es una de las cosas básicas, pero que a veces ya más adelante con diferentes características y configuraciones que tenemos que estarle haciendo a todas nuestras respuestas y nuestras peticiones, se nos puede pasar, ¿no? Se nos puede, pues sabes qué, creo que mejor no la voy a hasta terminar para que si me hace falta algún dato, pues logre entrar y se guarde en mi base de datos y no tenga datos inconclusos, ¿no? Que en lugar de que tenga todos los datos del alumno, no voy a hacer que no se guarde el nombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí es bien importante tener en cuenta eso. Ok. Muy bien. A ver, permítanme un momento. Ok. Bien, ahora, esto que hemos hecho es una manera muy sencilla de cómo tenemos activo el servidor de Node. Sin embargo, la forma en la que funciona Node.js es a partir de módulos. Sí, nosotros podemos crear nuestros módulos y mandarlos a llamar y hacerlos funcionar de la forma en la que nosotros mejor podamos aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, el módulo de HTTP es un módulo propio de Node.js. Sin embargo, nosotros podemos hacer nuestro propio módulo que se llame mi módulo o módulo para asignatura cliente-servidor y cuando la llamemos y se la asignemos a nuestra variable, vamos a poder utilizar todos los métodos que nosotros tengamos en declarados en ese, previamente en el módulo.
Perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a separar nuestras configuraciones del servidor para que no estemos levantando siempre directamente en el servidor, porque esa también es una cuestión de seguridad. No podemos estar entrando directamente a las configuraciones del servidor. Normalmente cuando tenemos nuestros proyectos ya grandes, tenemos un archivo propio del data source en el cual ahí tenemos cuáles son los datos de acceso, nuestras claves de usuario, contraseña, incluso hasta las URLs o IPs que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos. Entonces, toda esa información, todos esos datos son datos muy sensibles. Entonces, lo tenemos que tener segmentado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a separar toda la configuración del servidor y vamos a utilizar algo muy sencillo, ¿no? Como siempre, utilizamos nuestro index, ya sea en PHP como lo hicimos con el CRUD, ahora vamos a ponerle que es JavaScript, ¿no? Entonces, dentro de nuestro index, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestro archivo del servidor, en el cual pues únicamente a la hora de llamarlo vamos a utilizar los métodos o funciones que ya estén declarados, y así propiamente si nosotros levantamos al archivo index.javascript, como va a mandar a llamar la información del servidor, se podría eh, levantar el servidor de manera automática sin necesidad de que nosotros accedamos al servidor, ¿no? Bien. Aunque permíteme un momento, es que no me está agarrando la parte de la consola.
Ok. Sí, vamos a continuar porque vamos a situarnos otra vez donde estábamos. CD Node. Y tenemos, ok, en este momento tenemos el servidor y tenemos el Linux. Muy bien, entonces vamos a pasar este para acá. Y... ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar nuestro archivo del servidor para que sea consumible desde cualquier otro archivo y que no estemos extensos a que únicamente el servidor vaya a ser el único, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a cambiar, vamos a agregar aquí, vamos a meter dentro de nuestro servidor una función que se llame, no sé, levantar. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a levantar el servidor. Aquí vamos a cambiarle función. Función levantar. Entonces, dentro de la función levantar, vamos a realizar toda la función onRequest. Aquí adentro, listo. Y va a ser la que vamos a poder consultar desde nuestro archivo index, ¿sí? Muy bien. Tenemos también que nuestra petición de crear el servidor también va a estar dentro de nuestra función de levantar para que de igual manera a la hora de que nosotros mandemos a llamar al método levantar del servidor se ejecute y ejecute posteriormente onRequest. Muy bien. Entonces, ya que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agregar una línea, en realidad nada más agregamos una función aquí y modificamos el cómo va a estar estructurado nuestra función, ¿no? En lugar de que tuviéramos la función onRequest, que es llamada por el método createServer, ahora tenemos la función levantar. ¿Qué es lo que hace la función levantar? Tiene la función onRequest que posteriormente es solicitada por el método createServer, ¿sí? Para poder levantar el servidor y estar recibiendo peticiones en el puerto ¿cuál? 9375, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar? Aparte de esto, tenemos que hacer que esté disponible nuestro servidor para todos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Y esto es muy importante, es muy utilizado en el framework de Node, así como también en distintos frameworks como lo es Angular. Vamos a utilizar la palabra reservada export, que es para que todo lo que se hace dentro del archivo del servidor pueda ser utilizado por quien lo quiera utilizar mientras llame al módulo, ¿no? En este caso, este export también es la finalización del módulo HTTP. En el módulo HTTP propio de Node.js también termina con un export para que todo lo realizado en ese módulo sea consultado, así como nosotros lo estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Entonces vamos a poner el export, punto, ¿y cómo se va a llamar? Se va a llamar levantar. Vamos a exportar la función levantar y vamos a hacer levantar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignarle a levantar la exportación de levantar, ¿no? Aquí nos está marcando un error porque es export, como lo marca aquí. ¿Sí? Entonces, levantar, vamos a exportarlo con el método levantar, ¿sí? De esta manera, vamos a guardar nuestro servidor, ya va a ser disponible para cualquier archivo. Si nosotros intentamos ejecutar nuestro servidor de nueva cuenta, ya no hace nada. ¿Por qué? Porque ya no tenemos asignada la función de createServer o más bien de onRequest disponible para que acceda a cualquiera. Por eso les mencionaba que esa era una parte importante de la seguridad, ¿no? Aquí en este caso ya nadie puede acceder hacia las configuraciones y no puede haber, por ejemplo, ninguna inyección de JSON o de SQL. Muy bien.
Ahora, ¿qué nos hace falta? Vamos a nuestro archivo de index para que podamos hacer el llamado de nuestro servidor. Entonces, ¿cómo funciona? Como les había mencionado, exactamente igual como mandamos a llamar nuestro HTTP, lo vamos a copiar y vamos a separarlo para que podamos visualizar los dos. Ahí está. Nada más que, como que no sé. Pues vamos a ponerlo así. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiarlo. ¿Y cómo vamos a llamar a nuestro método? Pues vamos a poner servidor, nuestra variable. ¿Y qué va a requerir? Pues va a requerir el archivo servidor. ¿Y de dónde viene? Aquí normalmente en el HTTP pues no ponemos nada porque viene propiamente de Node.js, ya está en el core, pero aquí sí tenemos que poner nosotros de dónde viene. En este caso, si tuviéramos una carpeta dentro que tuviera conexiones al servidor y dentro de esa carpeta de conexiones está servidor, aquí nosotros pondríamos conexiones al servidor, diagonal, servidor. Sí, en este caso, como estamos en raíz, únicamente ponemos punto diagonal y ya sabemos que está haciendo referencia al archivo de servidor. Sí, bien, entonces ya tenemos nuestra variable servidor que va a utilizar todos los métodos o toda la información que ya declaramos previamente en el archivo servidor. ¿Qué es lo único que hacemos? Hacemos que la variable servidor, tal cual como HTTP, servidor, y vean, aquí ya tenemos el método levantar, ¿sí? Ya sale que es el alias, función levantar, y es un void, ¿por qué? Porque no regresa nada, ¿no? En este caso no necesitamos regresar nada, solamente estamos levantando el servidor. Le damos en levantar y terminamos nuestro método. Guardamos, y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a levantar el servidor desde el archivo servidor, lo vamos a levantar desde index, ¿sí? Vamos a abrir nuestro explorador. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? De igual forma, node index.javascript. Vamos a actualizar esto para que se vea que no hay nada. Ok. Ahora sí, vamos a levantar el servidor. Listo. Servidor activo, petición recibida del favicon y petición recibida de mi primer servidor. Sí, de esa manera ya tenemos segmentada la información de la conexión al servidor y del index, que bueno, ya sabemos que en el index es donde viene, en este caso ahorita vamos a ver un pequeño ruteo, donde se hacen las asignaciones hacia qué va a hacer cada una de las cosas, de los archivos, de los módulos, etcétera, ¿no? Entonces le damos a actualizar y pues cada vez que le damos a actualizar recibe 2 peticiones, ¿no? Ok. Voy a cerrar el index, lo voy a pasar por aquí. ¿Sí? Y de esta manera nada más hacemos referencia hacia el módulo servidor, que es el que está aquí, y haces un método de levantar. Módulo servidor, método levantar. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo claro. Les voy a poner la última parte, que es la parte de el ruteo, nada más para que se vea de una manera muy general y muy simple, ¿no? Ya posteriormente veremos el ruteo, como ya les había mencionado, con get, post y put. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar una pequeña variable que nos va a brindar el path en el cual nos encontramos y sepamos identificar la ruta en la cual nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar otro módulo que tiene propiamente Node.js, que es el módulo de la URL. Si el módulo URL, pues tiene, ahorita van a ver todos los métodos que se pueden utilizar,
en los cuales funciona para que efectivamente podamos segmentar la forma en la que nosotros vamos a acceder hacia las URLs, que bueno, ya sabemos que es el alias que se le da con el DNS hacia las IPs, ¿no? Entonces vamos a poner la variable, pues se va a llamar URL de igual manera que HTTP, y ¿qué va a requerir? Va a requerir el módulo URL. Por ejemplo, vamos a ponerle URL punto, y ahí está, como ya les he mencionado. Tenemos domain, domain to Unicode, sí, URL HTTP option, require, response, estos son los clásicos de HTTP, ¿no? De hecho aparece hasta levantar, que es el que nosotros queremos. Bien. Entonces ya tenemos nuestra variable URL. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nosotros a hacer una petición de la URL en que nos encontramos y que nos la muestre. De esta manera vamos a saber en dónde nos encontramos. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí con un console log también. Nada más que vamos a primero asignar la variable. Va a llamar, no sé, es un path. Creo que marca error porque es palabra reservada. Vamos a ponerle path n. Path n va a ser igual a la URL. Ya declaramos previamente arriba. Y vamos a pasarle, vamos a hacer una conversión del nombre de la petición que estamos haciendo propiamente de la URL hacia un texto, ¿sí? Para que nosotros podamos visualizarlo. ¿Sí? En este caso, al ser HTTP, pues simplemente va a generar que nosotros estamos accediendo localmente, por eso no va a generar nada. Sin embargo, ahorita visualizaremos la diferencia. ¿Sí? Vamos a poner el parse, aquí como nos marca, a ver, parse, ahí está. Sí, como les mencionaba, es el método parse y tenemos que pasarle, como ya les había mencionado, el string, ¿no? Para que se pueda mostrar. ¿Sí? Dentro vamos a ponerle la URL que se está solicitando y al final vamos a poner el nombre del pad. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que estamos? Esto es lo que les mencionaba. Existen algunas, como aquí lo mencionan, ¿no? Vean. URL parse y se toma la cadena de la URL y lo convierte, ¿no? Y la regresa como un objeto de tipo URL, ¿sí? Menciona que URL no es una cadena, ¿sí? Que genera un error de autentificación propiamente que no puede ser decodificado. Sí menciona ahí otras opciones, pero esas opciones hacen que nos desviemos hacia lo que nosotros queremos usar. Por eso simplemente nos da un warning, no es propiamente un error, simplemente es un aviso de que se tienen que utilizar otras acciones porque de esta manera pues es un poco inseguro, ¿no? Pero este, para lo que estamos haciendo en este momento, simplemente estamos haciendo la conversión, entonces no tenemos ningún problema. Posteriormente, el url.parse, de hecho no lo vamos a utilizar para el get y el post, únicamente utilizaremos propiamente las configuraciones de conversiones de JSON a string. Bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro pad n, en este caso dice que, bueno, no lo hemos utilizado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a imprimirlo, vamos a pasarlo a un console log. Dentro del console log y vamos a concatenar, ¿no? Vamos a poner que es una petición que viene de, bueno, es peticiones para, y vamos a dejar un espacio, concatenamos, y también. Vamos a ponerle aquí el nombre de nuestra variable que es pad n. Estamos imprimiendo la petición es para el pad y el nombre del pad, ¿no? Muy bien. Y vamos a ponerle al final algo para identificar que ya concluyó. Peticiones para recibir. Terminado. O fin.
Así para que sepamos que ahí concluye. Ok, de esta manera ya podríamos nosotros identificar que es pues la ruta que estamos utilizando, ¿no? Que posteriormente ahorita haremos un archivo propiamente de ruta para poder identificarlo. Si vamos a guardarlo y vamos a ver cómo nos lo va a ejecutar. Voy a agregar un poquito de este. Terminamos, déjenme limpiar la pantalla. Ay, lo confundo con clean de. Actualizamos nada más para ver que sí se concluyó el servidor y iniciamos nuestro node index.javascript. Como ya les mencionaba, una de las peticiones es del favicon, ¿sí? Y otra pues es la que nosotros hacemos, ¿no? En este caso, pues como es una petición HTTP, pues no tiene un nombre en sí, pero es la petición que se está realizando. Y esta es la automática, ¿no? La del propia del protocolo de HTTP que ya viene incrustada. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo único que hicimos? Definir exactamente cuáles son las peticiones que se están generando. En este caso, pues posteriormente ya nosotros podríamos identificar de esta manera si alguien nos está, por hacer una analogía, metiéndonos gol de diferentes maneras, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que nos esté ingresando algún archivo aquí, si podemos visualizar, le damos en inspeccionar en la consola, podría ser que nos esté arrojando información inválida o esté ingresando componentes propios de la base de datos y esté ingresando información. Entonces, a pesar de que aquí no nos aparezca nuestro servidor, en la consola del explorador puede ser que se estén generando todas estas peticiones. Entonces, sí es importante también tenerlas como un log de reserva para saber qué es lo que se está ejecutando dentro de nuestro servidor. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un archivo que se va a llamar route. Este archivo, que es lo que va a tener, simplemente va a identificar cuál es el path name y lo vamos de la misma forma que lo hicimos con HTTP, con el create server, a separar, ¿no? No vamos a tener la configuración de qué peticiones se están generando propiamente en el servidor, sino vamos a tener un archivo independiente en el cual vamos a poder identificarlo y simplemente de igual manera lo mandamos a llamar dentro de nuestro index, index JavaScript, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos modificar en nuestro servidor? En nuestro servidor, bueno, ya tenemos la variable path, que es la que nos está generando la información, y ahora vamos a pasarle la información a nuestro archivo. Nada, vamos a crearlo de manera rápida. Vamos a ponerle router, que va a estar haciendo la modificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear una función. ¿Qué es lo que va a recibir esta función? Perdón, les hace falta el nombre. Ahí está la ruta. ¿Qué es lo que va a recibir la ruta? Pues en sí, la ruta aquí aparece, ¿no? Que es que como que se traba. Que va a recibir la ruta, ¿no? Ya que recibió la ruta, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo mismo que ya habíamos hecho, ¿no? Vamos a imprimir la consola y como ya sabemos qué es lo que hace, vamos a ponerle, no sé, edición de ruteo de, y aquí vamos a concatenar el ADN. Esto es lo único que vamos a hacer aquí. Entonces aquí ya tenemos la función que nos está haciendo lo que nosotros ya veníamos haciendo y lo vamos a segmentar. ¿Sí? Aquí en servidor pues vamos a eliminar nuestra consola
Y aquí nada más antes de finalizar nuestra respuesta, vamos a mandar a llamar a el método de route y le vamos a pasar el path_n, que es la variable que nosotros ya creamos. ¿Sí? Muy bien. Nada más. Vamos a guardarlo. Y ya tenemos el método route, que es el que tenemos en este archivo. Y le estamos pasando el valor o el argumento de path_n, que es el que nosotros creamos previamente aquí. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? Que en el index lo ejecutemos. ¿Sí? No, en este momento pues no se está haciendo en sí la llamada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable que se va a llamar router, de igual manera que el archivo, ¿sí? Y vamos a mandar a llamar el archivo require. Y dentro del archivo, bueno, ya sabemos que está en el mismo nivel que el servidor. Entonces nada más le ponemos punto diagonal y ponemos el router. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a saber que aquí está utilizándose este método route si en ningún momento nosotros lo llamamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros se lo pasaríamos? Se lo pasamos directamente en el método de levantar. ¿Sí? Aquí en levantar va a ingresar y ya va a saber de dónde viene este route. Entonces, se lo vamos a compartir aquí para que sepa exactamente cuál es el inicio, ¿no? Hacia qué archivo se tendrá que redirigir. Entonces, el archivo se llama router, pero el método se llama route. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle router.route. De esta manera ya tenemos el archivo del servidor, que es el que tenemos aquí, el método levantar, que es el que tenemos aquí, y le estamos pasando el archivo router, que es el que tenemos aquí, y el método route, que es el que está realizando de esta manera. ¿Sí? Ya con esas tres validaciones estamos haciendo lo que ya veníamos haciendo en el servidor, pero lo estamos pasando sobre un archivo que va a estar manejando todas nuestras rutas. Si en este caso solo hicimos una consola, sin embargo, lo que en realidad se hace es redirigir hacia otro archivo, ¿no? Si nos está llegando una petición de editar contactos, aquí lo que hacemos es hacer un redirect de, no sé, el template, vamos a ponerle así, redirect, template, edit, y qué alumno va a editar el 123. ¿Sí? Eso a grandes rasgos, ¿no? Digo, no es propiamente la gramática del lenguaje, sin embargo, la lógica es la misma. Se hace un redirect, se pone la vista que se va a utilizar o el template y cuál es la que se va a utilizar. En este caso se va a utilizar el edit y qué vamos a editar, cuál es el objeto que vamos a editar, el que tiene el ID 123, ¿no? De esta manera aquí nosotros vamos indicando función route de editar, función route de crear, función route de eliminar, etcétera. Vamos a eliminar lo guardamos. Y vamos a visualizar nuestro servidor para ver si no nos genera algún conflicto. Y vamos a abrir nuestro servidor. ¿Sí? Entonces vamos a correr nuestro proyecto de index.javascript. Ok, ya tenemos nuestro servidor activo. Ya sabemos que no nos causó error al inicio, ¿no? Pero vamos a ver si se genera alguna discrepancia con las peticiones que genere nuestro servidor. Ok, vamos a dar a actualizar. Ok, nos marca un error. Dice que route no está definido. Sí, como les mencionaba, es algo interesante, ¿no? Sale el archivo donde está marcando el error, sale la línea que está marcando error y aparte también sale propiamente el error, ¿no? ¿Cuál es
la línea de programación que está fallando, ¿no? Y entonces nos vamos al servidor JavaScript y es en la línea 11 en route. ¿Sí? Bien. Aquí lo que seguramente está pasando es que no está reconociendo la información que nosotros estamos pasando directamente desde route. ¿Sí? Profe, ¿Sí? no es por el punto y coma, o no lo debe llevar. Bueno, sí hace falta. Sin embargo, no creo que sea la razón, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente cuál es la razón. Vamos a ver, porque sí nos marca ahí, ¿no? Que eso efectivamente tenemos. Vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a ingresar en el explorador y nos marca otra vez, ¿no? Dice que no está definido. Pero sí, el punto y coma hacía falta. Entonces, ¿qué nos hace falta? Por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos aquí en el servidor? Hicimos nuestra función levantar, hicimos nuestro archivo servidor. ¿Y qué fue lo que les comenté que les dije que se tenía que hacer para que otros archivos pudieran acceder a este archivo? Que estuviera disponible para que otros archivos pudieran utilizarlo o consultarlo. Ponerle el ¿Exportar? export. Muy bien. Excelente, exportar, ponerle el export. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Aquí no estamos exportando router, ¿sí? No estamos exportando nuestro archivo. Como bien lo saben, aquí nosotros vamos a poner exportar. En este caso, nosotros pudimos haber puesto una clase, ¿sí? Una clase propia del servidor con un constructor que ejecute toda la información que se está realizando. Sin embargo, únicamente hacemos un export del método. Si nosotros hiciéramos eso que les mencionó, dentro de toda la clase, vamos a tener muchos métodos que van a tener diferentes argumentos y todo eso va a estar disponible. En este caso, lo único que va a estar disponible es esta función. Si nosotros hacemos otra función que se llame, no sé, función apagar, esta función apagar no va a estar disponible porque no vamos a poder hacer el export. Sí, nosotros no podemos hacer demasiados export. De hecho, tenemos aquí un export punto apagar. Voy a apagar. Si nosotros realizamos esto, vamos a tener diferentes conflictos. A veces va a poder acceder, a veces no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo diferentes métodos dentro de la misma clase que es servidor.javascript. Entonces, ¿qué es lo mejor que debemos hacer? Nosotros debemos declarar una clase inicial y posteriormente entrar a esa clase con los métodos que están definidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ya tenemos que estamos exportando levantar, tenemos acceso a onRequest, ¿no? Si tuviéramos más métodos dentro, también tendríamos acceso a ellos, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Nos hace falta un export propiamente del archivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a exportar, pero ¿qué vamos a exportar? Vamos a exportar nuestro método route, ¿sí? Lo copiamos y pegamos. Esto es como si estuviéramos haciendo una creación de un objeto, ¿no? Estamos exportando route de tipo route. Nada más que aquí nos está marcando un error porque... Listo. Entonces, de esta manera ya tenemos disponible todo lo que está aquí adentro, porque ¿cuál era el error? Decía que no encontraba o no estaba definido route, porque no podía acceder a esta clase. En este caso, ahorita ya que podemos acceder al archivo, a la clase de router, ya vamos a poder definir el método que estamos utilizando en el método o la función de levantar, ¿no? Vamos a guardarlo, vamos a eliminar función. Listo. Ahora vamos a ver si ya está todo correcto. Clean. Ok. Y, ok, déjenme antes abrir el explorador. Node.
index.javascript. Ok, ya tenemos nuestro servidor activo. Vamos a ver si se generan las peticiones. Ok, nos dice que bueno, route is not defined, ¿no? Nos vuelve a marcar lo mismo. Vamos a ver, tenemos definido router, ¿sí? Que viene desde el archivo de router y está utilizando el método de route. Ok, aquí está route y estamos exportando route. Ok. Muy bien. Y a nivel de el servidor tenemos route pasándole el path name. Muy bien. A ver. Función. Ok. Función route. Import route. ¿Será que es que depende de las versiones de el Node.js? Puede ser que haya cambiado el método. Vamos a ver. Vamos a agregar aquí route, que va a ser require router. Ok, vamos a volverlo a intentar. Ok, aquí hace falta que pongamos el punto diagonal. Como les mencionaba, como no es directamente propio de Node.js, se tiene que hacer el llamado que está en el index, ¿no? Guardamos. CSS, ok. Servidor activo. Vamos a visualizar el servidor. Nos sigue marcando que route is not a function ahora. A ver. Algo no está haciendo aquí. Profe, no levantar debería recibir un parámetro. Yo le A ver. puse que reciba un parámetro y me sirvió, pero no sé si hizo lo que debería hacer. A ver, vamos a ver. Levantar route. Vamos a agregarlo. Para que pueda utilizar el route dentro de la función. Ok. Sí, era eso. A ver. Perdón, no había visto el chat. Antes de comentar, ¿quién fue el que comentó lo de el método? ¿Que esto lo de Ah, ok. ahorita? Sí, sí, sí. Ah, Muy bien. A ver. Llegó Alfonso. Muy bien, ahí bien detectado. Sí, pues aquí ya nos está apareciendo lo que debería aparecer, ¿no? Es decir, la petición de ruteo, la petición recibida y cada una, lo que ya habíamos visto anteriormente, pero ya definido
cada uno en su archivo, en el archivo de ruteo, en el archivo de index y en el archivo de servidor. Ya bien acomodado, ¿no? Ahí como dijo Diego, hacía falta agregar la parte de el método dentro de la función, el argumento dentro del método, ¿no? De función de levantar para que el robot pudiera estar disponible para utilizarlo dentro, ¿sí? Ok, ahora nada más déjenme leer los comentarios. Control más, bueno, ya lo habíamos utilizado. No se puede utilizar Blade. Sí se puede, como ya les había mencionado, también se puede utilizar Sublime. Sin embargo, pues es más cómodo utilizar Visual Studio Code porque te completa, porque tiene varios atajos. Sí puedes copiar código de manera rápida, puedes duplicar sentencias que vas a utilizar posteriormente, puedes bajar y mover líneas de código, sí, sin ningún problema. ¿Sí? Contra Code Go. Es el Intel. Sí, bueno, pero el Intel, no sé si bueno, no sé si el Intel Zen no lo conozco, pero el Intel IG, pues creo que es de paga, ¿no? Fab Icon es el icono favorito. Ajá, sí, si lo traducimos al español, sí, es el icono favorito de cada una de las páginas. Bien, ok, creo que sería todo. No sé si tienen dudas acerca de las 3 características que vimos ahorita. Configurar el servidor para levantarlo, separarlo en el ruteo para que cada una de las peticiones esté asignada, ¿sí? En lugar, como ya les había mencionado, lo único que hicimos fue pasar la impresión que teníamos, ¿sí? Al método route. ¿Qué es lo que hace el método route? Lo manda hacia su archivo y realiza la impresión. Fue lo único que hicimos. Lo mismo que hicimos en el servidor, que en lugar de que lo hiciéramos de esta manera, aquí estuviéramos levantando el servidor, lo hiciéramos directamente desde el archivo de index, ¿no? Para no hacerlo de manera directa hacia el servidor.js y no se tenga acceso, ¿no? Entonces, no sé si les quedó clara esa parte de la segmentación de cada uno, porque es la forma en la que trabaja Node.js y la forma en la que nosotros también estaremos trabajando. Esto es vital, ¿no? La parte del exports es lo que vamos a estar, es el pan de cada día. Vamos a estarlo utilizando en cada uno de los archivos que vamos a estar generando para realizar las peticiones. Y nada más ahorita que me comenten si tienen alguna duda, ya para comentarles cuál es de la actividad que van a realizar. Muy bien. No. Es dejar de compartir. Ok, muy bien. Entonces, les voy a compartir el proyecto de Node con los 3 archivos. Les voy a agregar ahí comentarios para que lo puedan consultar y lo voy a agregar en un documento de evidencia para que lo puedan ir trabajando si quieren hacerlo ya de manera más tranquila. ¿Sí? Entonces, nada más les encargo, les voy a subir la actividad al Moodle. ¿Cuál va a ser la actividad?